Dici et hoc tecum sum. Palabras que se dicen para decir, hoy día he resucitado y estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. La Pascua es precisamente esa realidad de la que el ser humano hoy día se coge, se abraza, se queda completamente aferrado, pues es la resurrección de Jesús lo que hace que hoy día podamos tener luz en nosotros. Dice Pablo, vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección. Y gracias a Dios, los caminantes de Emaús y muchas pruebas más hicieron que esta realidad sea vivencial. Jesús ha muerto, sí, pero también resucitó y nunca más volverá a morir, pues nos espera en ese espacio celestial para decirnos a ti y a mí, gracias por haber hecho la voluntad de mi Padre. Gracias porque las tinieblas no pudieron con la luz que yo les di, pues yo soy la luz, la verdad y la vida. Esa luz que un día en el eterno engendro de la oscuridad quiso envolver a la raza humana. Pero Dios, cuando hizo el mundo y todo era caos y tinieblas, le puso la luz. Adán y Eva nos volvieron a ocultar esa luz, pero Dios había prometido que un hombre, que un Dios, que un hombre Dios iba a cambiar esa realidad. Ya Tertuliano III, en una de sus grabaciones específicas decía, de manera muy atrevida, hoy día tu cuerpo y tu sangre podrán entrar a la vida eterna por esa luz que Dios nos ha dado. Luz que hoy día no puede en ningún momento ser gastada por las tinieblas, pero sin embargo, recordando el cirio pascual, vemos cómo ese cirio siendo una vela, con una luz, cómo te alumbra y te da vida. Y es así como en el Calvario, en la cruz, Jesús va dando su vida por ti y por mí. Y esa luz que se va apagando de manera muy tenue, es aquel recordatorio cuando el Hijo le dice al Padre, todo se ha consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu. Renace esa esperanza, esperanza que en el credo nosotros decimos, que en las tinieblas estuvo para poder decir, tu luz, Padre Celestial, está aquí, que soy yo, aquel Hijo que tú enviaste a salvar a la humanidad. Tú y yo tenemos que ser esa luz, tú y yo tenemos que ser esa luz que Dios a través de su Hijo nos ha regalado. En esa resurrección, en esa Pascua, que constantemente se renova en nosotros, y esa renovación hace que tú y yo seamos nuevos cada día. Sí, pecamos, la oscuridad, el no, la negación de Dios, pero hoy día esa negación tenemos que tenerla por debajo de todo, pues hoy día esa negación se convierte en una realidad de Dios porque la misericordia de Él ha hecho que tú y yo podamos convertirnos. Pues no es una misericordia solo individual de ese Dios que está lejano, no, es una misericordia que se hace hacia ti, para que tú a través de la fe puedas acoger el llamado que tiene Dios en tu corazón. Es hora de que cambiemos, es hora de que seamos luz, es hora de que recibamos la resurrección, pues Jesús ha resucitado para el bien de todos nosotros y de la humanidad. Y no digamos de la humanidad, sino del universo y de la existencia en sí de todo lo creado, pues Dios, a través de su Hijo, se hizo hombre. ¿Acaso el hombre, como dice el Salmo, es algo para que se acuerde de él? ¿Qué es este hombre para que Dios se acuerde de ti? Pues es mucho. Vale tanto que tú no sabes lo que vale. Y al no saber eso que tú vales, hoy día Dios te da la luz para que sepas a través del Espíritu Santo que tu vida es importante, que tu vida sirve para salvar, que tu existencia se ha hecho para salvarte y salvar a aquellos que están contigo. No lo desperdicies, no lo botes a la basura, no botes en tus pensamientos anacrónicos, filosóficos y reales, o todo ese New Age que hoy día anda por el mundo tratando de hacer en un sincretismo una realidad intelectual que no es valedera. Hoy día tú eres de Dios, hoy día tú eres la luz, hoy día estás hecho para la eternidad. Feliz Pascua y que el Señor habite siempre en tu corazón, en el mío y de todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Escuchen, la piedra fue removida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Es verdad. ¿De qué está hablando? ¿Puedes creerlo? Es inconcebible. Deben creernos. Deben creernos. Cerciórense ustedes mismos. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor.
para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti. Amigos de Vida Nueva, viva la resurrección de Jesús. Dice la palabra en San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón, Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró al otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía de resucitar de entre los muertos. La Biblia dice así, esta es palabra de Dios. Y esta es la 15ª estación del Vía Crucis de la resurrección, cuando Jesús resucita. La vida nueva, que es la presencia de Dios, la fuerza del que ahora vive con la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante dice que la fuerza que resucitó a Cristo, la misma fuerza actúa en los que creemos en Él. Y esto es lo maravilloso, que la resurrección viene a ser un regalo que da Jesucristo a todos los que creemos en Él. Que ya no vivimos bajo la influencia y el mandato del mundo. Es decir, que usted ya no va a morir, sino que ahora tiene vida eterna. Y lo dijo Jesús: el que crea en mí no morirá jamás, tendrá vida eterna. Y Jesús vuelve al Padre, dejó ahí las sábanas, dejó el sudario, ya no estaba. ¿Y a quién busca usted, hermano querido? ¿A la muerte o a la resurrección? Si busca a Jesús, en la muerte no lo va a encontrar. Si busca a Jesús en la resurrección, donde todo es posible para el que cree. Para Dios todo es posible. Y dice en Efesios 1:18 que Jesús fue alzado a la presencia de Dios y con la fuerza y el poder que está sobre todas las fuerzas del universo. La fuerza de la resurrección. El paso de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Ya es hora, amadísimos en Cristo, que pasemos a vivir esa presencia grata del Señor resucitado. Lo dice San Pablo en el famoso secreto de Pablo que está en la carta de Corintios. Dice en segunda carta de Corintios 1:8 que Pablo ese día se sentía condenado a muerte, que ya no amanecía, y entonces aprendió a no confiar en sí mismo, sino en el Dios que resucita a los muertos. Hermanos queridos, la resurrección es un poder, una fuerza que viene a ti a vencer todos los obstáculos que tengas, y especialmente las cosas que están destruyendo tu vida pueden ser vencidas con el poder de la resurrección. No es cuando te vayas a morir y después, no, allá es la vida eterna, allá es la vida eterna. Aquí la fuerza de Jesús resucitado es fuerza de resurrección, es fuerza y poder de Dios vivo y resucitado. Es lo que tenemos que conocer. El fundamento de nuestra fe católica es que Cristo murió y resucitó.
¿Por qué quedarse en la muerte? Jamás. La muerte fue el triunfo del mal, el triunfo del pecado que llevaba a la muerte. Vino Jesús. Adán murió. Vino Jesús. Jesús vence la muerte y resucita. Hermano, creo en la muerte y resurrección. Muerte para redimir mis pecados y la resurrección para darme la vida abundante, la presencia de Dios, la fuerza del Dios que está vivo, que te ama. Y se quedó 40 días antes de irse al cielo con su Padre resucitado. Que lo logres conocer, amigo, amiga en Cristo, que Cristo vive, ha resucitado y está contigo a tu lado por siempre. Nosotros, Dios nos da talentos. A través del Espíritu Santo recibimos los talentos, que también nos llamamos dones, que puede ser la sabiduría, el don de la palabra, el don de hablar en lenguas, el don de ciencia, en fin. Dicen que son 50, o sea, que no tienen cuenta. Pero nuestra iglesia da 7 dones que nosotros tenemos como bases. Sabiduría, consejo, etc. Una persona que asiste a nuestro grupo de oración semanalmente, tenía el don, pero buscaba cómo desarrollar este don. Hasta que un día se encontró, yo digo, con Jesús, y entablaron una relación bonita, verbalmente hablando. Ella recibió los talentos que el Señor regala. Entonces, he invitado para este programa a doña Elizabeth Realpe, para que ella nos describa, nos narre, y también, si usted está en el mismo caso que ella,
pueda reafirmar la fe que usted debe de tener en su propia persona, en Jesucristo primero que nada, y en su propia persona, en lo que usted está haciendo o en lo que usted está diciendo. Elizabeth, bienvenida a Vida Nueva. Muchas gracias, Menchita. Muy complacida de estar aquí en su programa y agradezco esta oportunidad para relatarles un testimonio real. Ya. ¿Cuándo fue tu encuentro con el Señor? Yo tengo caminando con mi Señor 10 años. 10 años. Y fue hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Cómo fue? Fue un día que igual una chica que estaba de mundo, no conocía a Dios, y mi mami me dice, mijita, no te vayas para Semana Santa, no te vayas a ningún lado y acompáñame. Ella, mamita, está bien. Bueno, fui al día jueves del lavatorio, veía solamente, observaba, más nada. El viernes fui también al camino al Calvario, sí, así, exacto. La cruz. La cruz, exacto. Estaba viendo, perfecto, estaba bien. El día de la resurrección, ¿no? El Padre Diego, que está en la iglesia San Juan Bautista de los Esteros, ¿no? Yeah. El Padre Diego tenía las puertas de la iglesia cerradas, eran las 11 de la noche, y mi mami, mi tía y yo llegamos, y bueno, abrió las puertas y empezaron a entrar las personas. 1000 personas era poquito, imagínense, ya. Había cualquier cantidad de gente. Y yo dejé que entre, y yo dije, ¿y ahora? ¿Y yo dónde me voy a sentar? Y se me perdió mi mami, se me perdió mi tía. Y yo dije, ¿y ahora? Bueno, me quedé atrás. Chita, créamelo, cuando, no sé en qué momento yo me vi que estaba atrás del Padre Diego. Y cuando el Padre Diego, algo tiene que haber sentido del Padre Diego, que viene, abre su capa y me dice, los últimos serán los primeros. Qué hermoso. Y yo quedé viendo, gracias Padre. Fui. Y fue así, que prácticamente donde estaba ya el Padre. Pero todo estaba completamente lleno y las luces apagadas. Y ahora yo dónde me siento, decir, yo cuando de repente un señor, nunca me he de olvidar, 2 banquitos rojos. Entonces yo le digo, ay, no sea maldito, le digo, présteme un banquito. Entonces me dice, ya está bien. Bueno, me senté. Yo sufro de la columna, ¿ya? Entonces, bueno, me senté cuando empecé con un dolor a la columna. Y yo dije, Señor, yo he venido aquí a escucharte. He venido a oír tu palabra. He venido a conocerte. ¿Y cómo crees que yo voy a estar aquí con este dolor? Decía así, ¿no? Yo sabía que eran como 3 horas. Entonces, bueno, cuando de repente sentí algo helado, así, que me subió y de repente me bajó. Y se me fue el dolor, Y yo dije, ¡oh, Dios mío, Señor, gracias! Me senté y dije, wow, qué bien, Señor, gracias. Y seguí. Bueno, siguió hablando el Padre, yo con mucha atención. Y el Padre hace la resurrección viviente, un teatro viviente, ¿no? Y cuando ya empezaron los rayos, los truenos, se prendieron las luces y Jesús resucitado. Y cuando yo veo, pues Jesús estaba resucitando y todo el mundo aplaudía. Y yo empecé, Mechita, y llora, y las lágrimas, pero eran unas lágrimas, como se dice, ríos de agua viva. Yo nunca había llorado así en mi vida, así, llora, y cuando de repente siento que mis lágrimas eran dulces. Mis lágrimas eran dulces y yo lloraba de gozo, de alegría, de emoción. O sea, yo sentí algo increíble. Yo en ese momento Jesús llegó a mi vida. Y me prometí y yo dije, Señor, nunca más te voy a dejar. Te prometo estar siempre contigo. Y al siguiente día fui a la misma iglesia y busqué un grupo. Y desde allí estoy con mi Señor. Fue hermoso. Alabado sea el Jesucristo, no hay más que decir. Así es cuando
Dios nos llama. Así es como Dios nos toca. Ella, a través de su dolor a la columna vertebral, fue a la iglesia en Semana Santa, recibió sanación, luego, horas más tarde, recibió también el perdón de sus pecados, porque esas lágrimas eran de arrepentimiento al comienzo y luego fueron de gozo. O sea, fue una cosa maravillosa, extraordinaria, lo que pasó en la vida de Elizabeth Rialpe. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana en esta entrevista, que espero sea de muchas bendiciones para los hogares que se encuentran escuchando nuestro programa Vida Nueva. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Menchita. Muchísimas gracias. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Te salve María, Reina y pura Señora, desde aquí de mi alcoba oro a ti noche y día. Oh Señora María, tú que estás en el cielo. ¿Qué tal, amigas, amigos de Vida Nueva? Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes aquí en este encuentro semanal. Y ahora con un tema muy particular, muy especial, porque queremos recordar a un sacerdote ejemplar, a alguien que vino desde Suiza, su tierra natal, a dar todo ese conocimiento, esa vocación, ese mensaje espiritual, y estuvo en 2 lugares, en el oriente ecuatoriano y posteriormente en una ciudad, y finalmente llegó a la ciudad de Milagro, a San Francisco de Milagro, y es allí donde desarrolló una actividad realmente importante, trascendente. Él fue el creador de varias iglesias, hizo una actividad que llenó de emoción a la comunidad milagreña, hizo un dispensario médico, un asilo de ancianos, una sala inmensa para desarrollar encuentros espirituales, retiros espirituales, más o menos como para unas 180, 200 personas. La actividad del padre Edwin Wirth la vamos a recordar por siempre. Y este sacerdote suizo, que está justamente en este mes de abril, lo estamos recordando con su 6º año de ausencia terrenal, y queremos recordarlo y rendirle homenaje a su labor pastoral, a su ejemplar labor pastoral. La vida de él estaba llena de situaciones hermosas. La gente en Milagro le tenía un enorme aprecio por lo que él era como persona, como misionero, como religioso. Se entregaba por completo, y el respeto único que tenía por todo lo que hacía un convencido pleno y total de su labor evangelizadora. El padre Edwin lo vamos a ver ahora en algunas imágenes, justamente en un momento de su aniversario
como sacerdote y que coincidía con su cumpleaños. Y muchos sacerdotes, hermanos sacerdotes, concurrieron a acompañarlo. Entre ellos, Monseñor Bertrand, que ahora está ocupando una labor, un cargo muy importante dentro de la iglesia. Y él estuvo también acompañándole a su compatriota, Edwin Bird. Estas escenas hablan de ese encuentro maravilloso que tuvo con la comunidad y con sus hermanos sacerdotes, como una especie de despedida, un acto premonitorio de esa despedida que ya se veía venir por la enfermedad que lo consumía al padre. Pero él nunca perdió ese sentido del humor, ese estado de ánimo y esa fe profunda por la Virgen María, de manera especial por la Madre de Dios. Nunca él se sintió debilitado ante lo terrible de la enfermedad. Él tenía tomado toda esta parte de la cara, era un cáncer horrible, pero para él como que no pasaba nada. Él se sentía feliz, daba gracias a Dios por haberle permitido vivir todos estos años, y esa gratitud él expresaba a cada momento. Él jamás se quejaba, jamás sentía esos espacios tristes propios de la enfermedad. Más bien él se sentía animado de poder animar a su vez a otras personas. Mantengo por él inmensa simpatía, respeto por lo que él significó en aquella época de su paso terrenal. Ahora está con nosotros en todo lado. Ahora ya dejó el cuerpo, ahora es un espíritu, y ese espíritu vive y se mantiene en todo lado, en todo momento. Y para nosotros constituye una gran motivación recordarlo, referirlo y tenerlo siempre presente con todo lo que él significó. Esa paz de la que ahora disfruta en la casa celestial del Padre Eterno es la que nos hace llegar a través de este mensaje. El Padre Edwin Bird, lo recordamos y lo recordaremos, lo tendremos siempre presente. La comunidad de Milagro es permanentemente agradecida por todo lo que él hizo para mantener fortalecida esa presencia de Cristo. Quiero agradecer inmensamente al programa Vida Nueva por la oportunidad de haber hecho esta referencia. Muchas gracias también a Mechita, que ella en alguna oportunidad lo conoció al padre Edwin Bird. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y me voy emocionado por haber compartido con ustedes este mensaje, este recordatorio con un ser que es en realidad un santo, el padre Edwin Bird, y el hermoso ejemplo que supo legarnos. Muchas gracias.